Modelo de negocios de Canvas. Muchos teóricos y como tal, personas que han trabajado con todo lo que es acompañamiento empresarial y acompañamiento de negocios, vienen desarrollando diferentes modelos o tipologías de metodologías que permitan visualizar de una manera mucho más gráfica el desarrollo de un modelo de negocios, de un negocio como tal, cómo opera, cómo se fundamenta, cómo interactúa con la relación del mercado. Y es ahí donde justamente tiene cabida lo que es el modelo de negocios de Canvas. El modelo de negocios de Canvas se fundamenta en un lienzo como tal, en una plantilla que podríamos denominar así, que es justamente la que estamos viendo acá a continuación. Esta plantilla consta de 9 bloques fundamentales, que son la propuesta de valor, el segmento de clientes o de mercado, los canales, el relacionamiento con los clientes, los recursos clave, las actividades clave, las alianzas clave, las estructuras de costos y las estructuras o fuentes de ingresos. Hay un detalle bien particular y es que dependiendo de los teóricos o del administrador que esté asumiendo el caso de cómo acompañar el proceso de creación de su negocio o de su empresa, encontraremos diferentes metodologías de diligenciamiento. Digamos de que acá vamos a hacer una metodología también ajustada a lo que nosotros normalmente venimos acompañando en los modelos de negocios para pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es ese modelo? En el día de hoy o en este pequeño tutorial más bien, veremos 4 de los primeros elementos, los 4 elementos que se convierten en el eje central de tu negocio o empresa. ¿Cuáles son? Entonces empecemos. El primer paso es la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es sencillamente aquello que tú estás ofertando al mercado, aquello que tú estás llevando a cabo al mercado. ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? Pueden ser productos o servicios. El detalle es, la propuesta de valor no es solamente lo que tú das, es realmente qué hay en lo que tú das que genera valor. ¿Por qué razón el cliente debe tomar la decisión de tomar un producto o servicio contigo y no con tus competidores? Para ello es muy importante tener en cuenta lo que es la matriz de diferenciación o sencillamente cuáles son los factores de diferenciación que yo tengo con respecto al mercado, porque eso me permite encontrarme a mí mismo, encontrarme como empresario, encontrarme como negocio y poder identificar aquellos elementos que le generan un valor agregado, un valor añadido, un factor diferenciador a mi producto o a mi servicio que permiten o facilitan al cliente tomar la decisión de comprar o adquirir mi producto o servicio conmigo, correcto, y no con mis competidores. Esa es la propuesta de valor, eso es lo que yo tengo que copiar y realmente, como lo dice el lienzo, tengo que copiarlo en ese espacio puntualmente que tengo ahí, ya dentro del lienzo de propuesta de valor. Lo segundo que vamos a trabajar se llama el segmento de clientes. ¿Qué es el segmento de clientes? Es a quién va dirigido mi producto o servicio. El segmento de clientes se fundamenta realmente en el reconocimiento que yo tengo de mi mercado de manera global para poder entender cómo empezar a filtrar esos nichos de mercado que me pueden generar un apalancamiento, no solamente financiero, sino de crecimiento de mi empresa. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en prestar o los servicios de yogi, es decir, acompañamiento en servicios de yoga o acompañamientos integrales desde la salud mental integral y física, pues hombre, normalmente uno podría decir, no, es que mi segmento de clientes se fundamenta en personas que requieran de este servicio. Eso es lo que normalmente se atreve a decir el emprendedor de manera apresurada. Pero más que decir eso, es empezar a caracterizar, a describir cada elemento de esas personas que están ahí involucradas, ¿ya? Es poder dar una descripción mucho más clara de lo que es tu cliente, cuáles son esas tendencias, esos gustos, esas preferencias que tiene tu cliente a la hora de comprar, a la hora de pedir, a la hora de solicitar un producto o un servicio como el tuyo. Por eso es importante que uno empiece a lograr
filtrar y a reconocer muy claramente cuáles son esas competencias que tiene nuestro cliente, porque eso nos permite caracterizar, diferenciar cada uno de esos elementos que hacen que el cliente sea muy diferente en todos los aspectos. Ahora bien, se puede presentar que lo que estaba tomando pues el caso anterior de los yogis, si yo quisiera llegar a un público mucho más objetivo, mucho más caracterizado, tengo que empezar a perfilar y a describir claramente. Entonces yo puedo decir, personas entre tal edad y tal edad, personas con cierta capacidad económica, personas con X o Y o Z, gusto o preferencia. Y ahí es donde uno empieza a encontrar nichos de trabajo. Por ejemplo, yo podría decir de que voy a trabajar con personas que les gusten los deportes extremos o ejecutivos que tengan cargos gerenciales, administrativos o similares, porque sé y reconozco que son personas que manejan muchísimos elementos de tensión, de nervios y de estrés que obviamente pueden demandar mi producto o servicio. ¿Eso qué me facilita? Ojo, porque el emprendedor es muy caracterizado, va a empezar a generalizar, a decir todas las personas, todas, no. Entre más lo dejemos abierto, menos efectivo será. Porque resulta que cuando yo defino claramente mi segmento de clientes, voy a permitir definir estrategias mucho más claras, mucho más competitivas, que me permitan posicionarme en el mercado. Y es ahí donde tiene gran validez el segmento de clientes y donde tiene gran validez el que yo sea lo más específico y característico posible. Si yo voy a dar rangos de edades, por ejemplo, entre los 5 y los 75 o 90 años, no estoy caracterizando absolutamente nada, estoy metiendo casi que toda la población que puede demandar ese tipo de servicios. Tengo que empezar a acotar mi estrategia de mercadeo y eso lo hago justamente logrando una segmentación del cliente, definiendo ese pequeño nicho en el cual yo voy a concentrar mis esfuerzos para generar publicidad, comercialización y similar y generar mi flujo efectivo de caja como empresa, como negocio. Ahí es donde viene una caracterización muy importante y es que si yo dejo la libertad de que cualquiera pueda venir a mi negocio, pues claro, cualquiera puede venir, pero no puedo controlar las estrategias de trabajo que yo pueda implementar para que captar que esa población venga a mí y poder garantizar mis flujos de ingresos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Implica que si llega una persona fuera de esa población, yo no la voy a atender. Falso. O sea, y ahí sí viene un caso bien típico que es el que yo llamo el caso de las empanadas. Si yo estoy vendiendo empanadas y estoy haciendo un trabajo tan exhaustivo como lo puede ser el modelo de negocios de Canvas y defino el segmento de clientes como las personas entre los 20 y los 35 años de edad que se encuentran 5 cuadras a las redondas de la parroquia Tales, entonces, si llega alguien de otro municipio a comprar en esa parroquia, entonces yo no le vendo. O si llega una persona de 5 años a comprar, yo no le vendo. No, falso. Sí, claro que le vendo. Claro que mi estrategia es esa, pero mi estrategia de poder segmentar el cliente y poder definir que el cliente sea esa persona que está ahí involucrada, implica que yo voy a trazarme y que le estoy mostrando a mi potencial inversionista que yo conozco muy bien mi mercado y que me voy a enfocar en este mercado que me va a dar el flujo de caja y el mantenimiento de su inversión. Entonces, es por eso que es tan importante el segmento de clientes. Ahora bien, el tercer paso o el tercer elemento son los canales. Los canales son fundamentales porque son los medios de qué? Los medios de comunicación con el cliente. ¿Cómo le voy a dar yo información a mi cliente? No solamente información de mi producto o mi servicio, sino cómo le doy información a mi cliente mediante qué canal le voy a permitir que él compre, que él pague, qué canales voy a utilizar para que él me conozca, no solamente en redes sociales, como muchos emprendedores lo hacen ahora, sino cómo voy a hacer que esas personas que les gusta o que están muy estresadas o similar y que son ejecutivos y que necesitan de los servicios de yoga, ¿cómo voy a hacer para que me conozcan y me reconozcan? Entonces voy a participar en ferias de qué, voy a participar en qué actividades,
voy a tener presencia en qué lugares o poblaciones, lo voy a hacer mediante un stand móvil, lo voy a hacer mediante, esos son los canales como tal. Es cómo voy a hacer de que las personas me puedan vivenciar, experimentar, sentir, reconocer y conocer cada uno de los elementos que soy yo como empresa, ¿ya? Y cómo pueden generar efectivamente la compra, el pago o el desarrollo de mi producto como tal. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser muy creativo al momento de los canales, porque es prácticamente cómo llevo esa propuesta de valor y cómo se la voy a llevar a mi segmento de clientes o mi segmento de mercado. ¿Listo? Y ahí pasamos al cuarto elemento de este pequeño tutorial, este primer tutorial, y es el relacionamiento con el cliente. El relacionamiento con el cliente consiste en cómo me relaciono yo con el cliente. Aquí es importantísimo tener en cuenta que las bases de datos son fundamentales para poder establecer un relacionamiento claro con mi cliente. ¿Por qué razón? Porque las bases de datos son las que me caracterizan en torno a esa descripción de los elementos o variables que yo tengo que hacerle seguimiento a mi cliente para poder reconocer cuáles son sus tendencias, gustos, preferencias, no solamente de compra, sino también principales tendencias de ubicación. Me explico. Si usted, por ejemplo, en estos momentos está montando una empresa, digamos, qué sé yo, de loncheras, ¿cierto? Entonces usted está haciendo loncheras para llevar a su segmento de clientes, que su segmento de clientes está caracterizado como loncheras para ejecutivos, ¿cierto? Si digamos yo estoy planteando unas loncheras para ejecutivos, hombre, yo no me voy a ir a relacionar con mi cliente en cualquier parte, pues en un taller, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que empezar a definir cómo es mi relacionamiento con el cliente y cuáles son las variables que le tengo que hacer seguimiento a mi cliente. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde vive? ¿Qué estrato económico tiene? ¿Cuántas personas tiene a su cargo? Toda esa información en las bases de datos son fundamentales para conocer cuáles son las tendencias de mi cliente. Entonces, las bases de datos se convierten en el punto de partida del relacionamiento con el cliente para poder tener un claro reconocimiento. Pero finalmente, ¿qué es el relacionamiento con el cliente? En la sigla norteamericana CRM o Customer Relationship Management, quiere decir justamente el relacionamiento y gestión o gerencia del cliente como tal. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Las tarjetas CRM, las tarjetas Falabella, la tarjeta Éxito y similar, lo que están haciendo es captando información y alimentando las bases de datos de estas empresas con el fin de conocer y reconocer cuáles son sus tendencias de uso, no solamente de las tarjetas, sino justamente de sus productos o servicios y cuál es su tendencia de compra. Eso le permite que empezar a ofertar promociones a la medida o ajustadas a la medida de sus necesidades o las necesidades puntualmente de quien está vendiendo. Y eso es lo que permite tener un relacionamiento permanente. Entonces ahí viene. Para clarificar un poco más el relacionamiento con el cliente, ¿qué es el relacionamiento con el cliente? Yo tengo que tener claramente un modelo de bases de datos y de seguimiento de las tendencias de mi cliente. Uno. Dos, tengo que empezar a establecer cuáles son esos medios o mecanismos que yo tengo que tener para captar esa información para alimentar mis bases de datos. Tres, ¿qué estrategias voy a tener de bonificación, de premio para estar haciendo o entablando una conversación permanente, una conversación dinámica e interactiva con mi cliente, cosa que me permita conocer cuál es el grado de evolución con mis productos o servicios y qué es lo nuevo que le puedo ofrecer en procura de mantenerlo ahí conmigo, que siga demandando mis productos o servicios. Entonces, para eso generalmente utilizo un seguimiento de tendencia de compra del producto. Y ahí es donde tengo que llevar una estadística justamente de cómo el cliente está comprando mi producto. Entonces, bases de datos las veremos después y eso se los haré en otro tutorial. Pero por ahora, digamos que estos cuatro elementos son el estandarte, el pilar fundamental. Propuesta de valor, segmento de clientes o segmento de mercado, canales y relacionamiento con el cliente. Son el pilar del modelo de negocios de Canvas
para que usted pueda encontrar cuál es la mejor manera de plantear y presentar su negocio.